Buen día para todos. Deseo que Dios bendiga tu vida y tu familia, tu casa, tu hogar y todo lo que Él te ha regalado. Quiero esta mañana compartir una lectura que está en el libro del Génesis, en el capítulo 3, a partir del versículo 9. Dice: Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó: Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: La mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿Qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella. Por eso comí. Mirando esta escritura, vemos que hay una situación donde después de que Dios había hecho unas advertencias para que el hombre y la mujer pudieran vivir bien, pudieran vivir en un lugar plácido, lleno de muchas bendiciones, pero que tenía unos requisitos. Dios había estipulado que de todo lo que había en el huerto del Edén, de todo tipo de fruta, de árbol, de todo lo que había allí podían comer, pero que había un árbol del cual no lo deberían tocar, no lo deberían comer, porque Dios les había dicho que ciertamente el día que comieran de ese árbol morirían, es decir, serían apartados de Dios. Cuando hablamos de la muerte, entendemos o interpretamos como muerte ese estado de separación. Cuando una persona muere en esta tierra, pues obviamente es separada del resto de la humanidad y tendrá que ir físicamente a una sepultura, ¿sí?, o a una cremación. Cuando hablamos de muerte espiritual, estamos hablando de que hay una separación entre esa vida espiritual y la presencia de Dios. Y cuando hablamos de una muerte eterna, estamos hablando de aquella situación de un ser humano que muere sin estar en comunión con Dios y quedará por siempre separado de Dios. Este pasaje nos muestra que el no cumplir las ordenanzas, los requisitos que Dios pone a través de su palabra en nuestro caso, pues nos conllevará a tener dolor, a tener sufrimiento. Por eso su palabra está allí dispuesta para todo aquel que quiera aceptarla, para todo aquel que quiera recibir esa palabra. Pero hay algo aquí en este texto que quiero centrarme esta mañana en esta reflexión. Dice que cuando Dios llamó al hombre le preguntó: ¿dónde estás? Y eso es como que si nos hiciera pensar que Dios no sabe dónde está el hombre. Y no es que Dios no sepa dónde está el hombre, porque la Biblia dice que Dios lo sabe todo, que Dios lo conoce todo, que no hay un lugar donde el hombre pueda esconderse de la presencia de Dios. Simplemente está escrito así para que nosotros podamos comprender el lenguaje de la Biblia. Dios sabe dónde estamos. Dios sabe lo que estás haciendo a esta hora. Dios sabe qué haces cuando escuchas la palabra. Dios sabe no solo qué haces, sino qué piensas. Dios sabe todo lo que hay en nosotros. Puede que estemos en un lugar X de la casa, unos estarán en la cocina, otros en la sala, otros en el cuarto. Y Dios nos está viendo donde estemos, pero Dios va más allá. Dios conoce lo que pensamos, aunque otros no lo sepan. Dios conoce lo que sentimos, aunque otros no se den cuenta. Dios conoce lo que hay guardado en nuestro corazón. Entonces esa pregunta, ¿dónde estás?, no es porque Dios no supiera, es porque Dios quería escuchar a Adán. Como Dios quiere escucharte a ti, quiere escucharme a mí. Dios quiere que cada día, que cada instante nos acerquemos a Él, conversemos con Él, que es lo que llamamos la oración. Dice el versículo 10 que el hombre le contestó: Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. En el versículo 11
Dios pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Y el hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo comí. Y a partir de allí empieza una cadena, una sucesión de entregarle la culpa al otro. No fue culpa mía, fue culpa de Eva. No es culpa mía, no es responsabilidad mía, es culpa de mi esposa. No es culpa mía, es culpa de mi esposo. No es culpa mía, es culpa de mis padres. No es culpa mía, es culpa de los dirigentes. No es culpa mía, es culpa del presidente. No es culpa mía, es culpa de otro. Porque el texto dice que después le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer respondió esto, la serpiente me engañó y por eso comí. Es decir, hay una sucesión de culpabilidad. Hay una sucesión donde cada uno le quiere echar la culpa al otro. Cada uno quiere hacer responsable al otro. Muchas veces los matrimonios se deterioran y el uno le echa la culpa al otro. Muchas veces en hogares o algunas veces los hijos se pierden, cogen malos caminos y a veces los hijos le echan la culpa a los padres o los padres le echan la culpa a los hijos. La sociedad está mal y los ciudadanos le echamos la culpa a los gobernantes. Los gobernantes hacen cosas y le echan la culpa al pueblo, es decir, se convierte en una cadena donde se hace como necesario buscar un culpable. Y lo que nos muestra la palabra es que cada uno de nosotros es responsable. Tenemos que ser responsables con nuestros actos. Tenemos que ser responsables con nuestras determinaciones. Tenemos que ser responsables con nuestras decisiones. No busquemos un culpable. Posiblemente el drogadicto le echa la culpa al amigo que lo conllevó a consumir drogas. Posiblemente el que fracasa en su hogar le echa la culpa a un tercero. Posiblemente hoy le estamos echando la culpa a alguien más. Hay algunos que aún le echan la culpa a Dios y consideran que Dios es culpable de todo lo que hoy está sucediendo. Y quiero decirte que la responsabilidad es nuestra. Dios nos creó como seres responsables, responsables de nuestros actos, responsables de nuestras decisiones. Somos responsables de cada una de las decisiones que tomamos. Y por eso tendremos que afrontarnos cada uno de nosotros delante de Dios. La Biblia me dice que cuando lleguemos a la presencia de Dios tendremos que pasar cada uno delante de Dios. Tendremos que pasar para ver las obras, los hechos de nuestra vida. Después de haber obtenido la salvación, la Biblia habla de un evento que se llama los galardones, la entrega de galardones, donde habrán unas premiaciones, pero esas premiaciones no son para que nosotros nos enaltezcamos. Esas premiaciones, dice la Biblia, que son para honrar a Dios mismo. Pero dice que habrán unos que no recibirán ningún premio, pero que el premio mayor es la salvación. Tú y yo somos responsables de nuestros actos. No podremos decir mañana que Dios no nos dio la oportunidad de ir a vivir con Él por la eternidad. No podremos decir mañana que Dios no nos advirtió de algo en esta humanidad. No podremos decir que Dios fue injusto con nosotros, porque algunos lograron entrar al reino eterno y otros no pudieron entrar. Somos responsables de cada decisión que tomamos. Somos responsables de buscar a Dios o de apartar a Dios. Somos responsables de vivir un diario vivir lleno de pecado o responsables de apartarnos del pecado. Somos responsables de mejorar nuestra actitud ante los demás. Somos responsables de mejorar nuestra forma de ser. Somos responsables de cambiar nuestra forma de tratar a los otros. No le echemos la culpa a otro, seamos responsables. Señor, te doy gracias en esta hora, en esta mañana, por este tiempo. Gracias por esta reflexión que nos permites compartir.
Bendice a cada oyente, donde quiera que llegue, Señor, tu palabra, la lectura de esta palabra y la reflexión de ella. Bendigo a cada uno de los que me escuchan, donde estén en la ciudad o en el país, en la población, en el momento que estén viviendo. Bendícelos, guárdalos, protégelos. Bendigo tu casa, tu hogar, tu familia. Y le pido a Dios que puedas ser convencido de tu responsabilidad delante de Dios. Dios te bendiga, seguiremos por este medio llevando un mensaje. Recuerda, si quieres compartirlo con alguien, lo puedes hacer. Dios te bendiga.